buenas noches a Buenas todos y a noches. todas. Qué alegría podernos encontrar, poder estar acá presentes y sobre todo con dos grandes, ilustres invitados. Más allá de esta categoría que tenemos, a José María, a Santiago, es poder reencontrarnos y les voy a contar una micro historia. Antes de iniciar, pues me presento para quienes no me conocen. Mi nombre es Harry Fernando Mora Mayorga. Actualmente soy el CEO de Reglas de Evidencia y Litigio Estratégico, una comunidad diseñada y pensada para generar liderazgo jurídico. Una comunidad pensada en la unión, en el acompañamiento y sobre todo en generar un valor agregado a cada uno de ustedes. Pero les dije que les iba a contar una microhistoria. Hace muchos años, así como igualmente, Carolina, un placer conocerte también. Así como les comenté de que Reglas de Evidencia y Litigio Estratégico nació a partir de un sueño, vamos a retroceder un poco en el tiempo. Ustedes ven a José María y a José muy jóvenes, y así yo los conocí. Los conocí como estudiantes en la Facultad de Derecho. Los conocí como unos líderes en el manejo de la teoría del delito desde ese momento, pero con una oratoria increíble. Cuando yo los escuché dando un alegato de conclusión en algo, retrocedamos un poco más, en un programa que desde la cooperación se llamaba Cultura de la Oralidad desde la Universidad Colombiana. Y ahí fue cuando en medio de los juicios simulados, porque utilizamos una metodología que era el entrenamiento en cortes a través de los mock trial, manejamos una metodología que era que en las facultades de derecho empezaran a enseñar técnicas de juicio oral. Y a partir de la enseñanza de técnicas de juicio oral, promovíamos en todas las facultades de derecho a nivel nacional el concurso universitario de litigación oral. Y los mejores y los que ganaban el concurso se iban a una pasantía en la ciudad de Washington, D.C., para ver el funcionamiento de las cortes y continuar con este proceso de liderazgo. Ahí fue donde tuve el honor, el placer de poder observar y conocer tanto a José María como a Santiago. Entonces, para mí es muy valioso iniciar estas masterclass que es con un nuevo formato que es mucho más conversatorio, mucho más dialogado, donde generamos, identificamos unas pautas, empezarlo con ellos. Con aquellas personas que los vi como estudiantes de derecho, que los he visto crecer profesionalmente y que realmente lo digo acá públicamente. Son unos personajes que admiro bastante por su forma de ser, por su profesionalismo, pero ante todo porque han mantenido esa humildad, esa nobleza y ese ánimo de compartir y de formar realmente abogados desde ese punto de vista y desde ese enfoque adversarial. Entonces, Santiago, bienvenido. José María, bienvenido. Para los que creo que todos, yo sé, con todo el mundo los conoce, pero pues bueno, Santiago Tres Palacios, Carrasquilla, abogado de de la Universidad Autónoma Latinoamericana, tiene dos maestrías, una en Derecho con énfasis en Ciencias Penales de la Universidad Externa de Colombia y otra en Estudios Humanísticos de la Universidad de AFIT. Ha sido capacitador, bueno, tiene ese pasaporte lleno, en más de 10 países, consultor de múltiples instituciones nacionales, extranjeras, docente de posgrados en varias universidades del país, de pregrado en la universidad de la cual se egresó Santiago, eh, toda la parte de las barras de abogados, tanto la Defensoría como del Colegio de Abogados Penalistas. Es abogado litigante en procesos de alta complejidad, experto en el manejo de crisis reputacionales y como Santi se define, solo es un defensor y es un defensor lo que se espera siempre ser. Y por parte de José María, pues es doctor en Derecho de la Universidad Libre, con maestría en Derecho Penal, maestría en Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica, y estudios complementarios también en la teoría del delito de la Universidad de Göttingen en Alemania. Asimismo, es docente, litigante y docente investigador
de la Universidad Libre de Cúcuta hace más de 14 años y actualmente es conjuez de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cúcuta. Por mi parte, pues estoy generando también mis estudios de doctorando en la Universidad de Buenos Aires. Tengo varias maestrías, una en Estados Unidos, que es la que me gusta hacer el énfasis, que es precisamente en California Western School of Law, relacionado con todo lo que es la litigación en derecho. Y a partir de este enfoque, esto no ha sido improvisado, han sido décadas de trabajo, años de esfuerzo. Lo que queremos es entregar hacia ustedes todo un proceso de formación desde el punto de vista adversarial. Y pues bueno, ¿hoy qué tenemos? Hoy tenemos una masterclass enfocada en los hechos jurídicamente relevantes como una clave para la litigación estratégica. ¿Cuál va a ser la metodología? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Vamos a realizar un fragmento para que nuestros invitados puedan generar una exposición enfocados en diferentes puntos de vista desde los hechos jurídicamente relevantes, en los errores, ejemplos de la jurisprudencia, algunos criterios para poderlos diferenciar entre el hecho relevante y los irrelevantes, cuál es el impacto de esos hechos jurídicamente relevantes en la argumentación probatoria y también algún ejemplo, no solamente desde la jurisprudencia, sino desde el litigio estratégico en una defensa penal. Luego vamos a generar un diálogo, vamos a utilizar 5 preguntas de poder. Esas 5 preguntas de poder nos van a dar una orientación de los puntos más relevantes que queremos que ustedes puedan establecer, destacar y apropiarse de los hechos jurídicamente relevantes. Luego vamos a generar una intervención, un espacio para que ustedes puedan preguntar. Entonces, a medida que vayan generando la controversia, tranquilos, si ustedes simplemente vayan escribiéndola en el chat, nosotros vamos a clasificarlas, se las vamos a compartir a nuestros invitados y posteriormente pues también dejaremos que ustedes puedan hacer algunas apreciaciones. Y finalmente vamos a hacer un cierre con toda la información, la consolidación de argumentos y sobre todo los puntos importantes que debemos empezar a ¿qué? A direccionar para poder empezar a trabajar como una comunidad. Y como les dije, los hechos jurídicamente relevantes en la litigación estratégica, pues es o son más bien una columna vertebral del caso penal. Podríamos estar todos totalmente de acuerdo que si las partes o los intervinientes dentro del proceso penal no identifican estos hechos jurídicamente relevantes, vamos a tener inconvenientes. Tanto así que la Corte Suprema de Justicia ha generado y les ha dicho a todos, están teniendo inconvenientes. Entonces vamos a poder identificar, vamos a saber cómo se pueden construir y cómo poderlo fundamentar a partir de lo que siempre he venido conversando con ustedes, que es teoría del caso. Nuestro elemento fáctico, nuestro elemento jurídico y nuestro elemento probatorio. 3 elementos, nuestra tríada que nos generan de poder y nos hacen tener una toma de decisiones estratégicas dentro del proceso penal. Entonces, pues bueno, doy el uso al doctor Santiago Tres Palacios para que pueda generar parte de tu intervención y posteriormente al doctor José María. Santiago, bienvenido. Me da mucho gusto verte por estos lados y pues bueno, siempre unidos y juntos para sacar esto adelante. Mi apreciado doctor Harry, mi apreciado doctor José María, un gran placer poder estar aquí con ustedes compartiendo y por supuesto con todas las personas que nos están acompañando. Es un auditorio bastante nutrido, ya estamos llegando a las 200 personas y veo entre los asistentes a muchos colegas que conozco, que admiro y que aprecio también. La historia, la anécdota con la que empezó nuestro querido doctor Harry, eh, logra pues transmitir una idea básica de lo que este momento me significa y quisiera simplemente hacerle una nota al pie, querido doctor Harry, y es que esa experiencia que usted menciona de los concursos interuniversitarios al que tuve el honor de participar, en ese entonces yo participé como estudiante y el profesor José María Peláez ya había sido un laureado ganador de una edición anterior y en la oportunidad que yo asistí como estudiante, él dirigía a un grupo de estudiantes. Para mí fue una experiencia significativa de vida. Uno, a medida que va pasando el tiempo, se va llenando un poquito de ingratitud en la memoria, pero esta charla de hoy es una oportunidad singular
Harry, de agradecerte a ti y a través tuyo a todos los que no están aquí por haber tocado los espíritus de muchos jóvenes que como yo vieron ahí una motivación para tomar su carrera profesional. Yo creo que en parte lo que soy y el hecho de haberme decidido por ser penalista tuvo mucha influencia de esa experiencia y Harry, como lo es ahora, siempre fue una persona, un bálsamo de tranquilidad. Estábamos muy ansiosos, eran jornadas muy difíciles para las que nos habíamos preparado mucho. Harry siempre intentaba transmitirnos calma, que disfrutáramos la experiencia y la verdad que para mí es muy conmovedor poder estar aquí contigo y tu invitación ahí mismo que llegó a mi correo, que llegó a mi Instagram, me llenó de emoción. Ahí mismo dije que sí y cuando supe que era al lado del doctor José María, pues el momento se volvió aún más especial porque el doctor José María en público siempre lo he hecho, creo que no lo he hecho en privado, lo he admirado y lo he manifestado públicamente en muchas oportunidades. Intento mencionarlo, intento resaltarlo, porque dentro de las cosas del doctor José María Peláez está la muy buena doctrina que él está construyendo de manera audaz, atrevida, pero también con mucho fundamento. Para los apasionados de la dogmática, les recomiendo mucho su tesis doctoral, pero que está además muy accesible hoy en día a través de la editorial Tirant. Yo lo encontré incluso en línea por ser suscriptor de Tirant y es una tesis muy audaz en la que propone que la imputación objetiva o una mirada de la imputación objetiva para una estructura del delito no tripartita, sino bipartita, pero además lo hace de una manera genial y lo que más me atrajo fue, doctor José María, la manera como logró incluir dentro de la imputación objetiva el principio de lesividad, que es creo que el más difícil, porque la antijuridicidad formal, digamos que es bastante proclive a ser considerada dentro de la noción de riesgo permitido, pero esas causales de ausencia de responsabilidad extrapenal, pues lo hizo de manera muy, muy brillante y genial. Y además acaba, no sé si hace un año o dos, yo lo tengo desde hace un año, de publicar un libro sobre una de las figuras más polémicas de la dogmática, que es el interviniente, y lo hizo con Luis Greco, que para que ustedes hagan una idea, nada más y nada menos, es el coautor del último manual que escribió el profesor Claude Roxin. No es el traductor, sino el coautor. Y además, en ese manual también se cita en algún fragmento o en dos fragmentos la tesis del profesor José María Peláez. Entonces es un producto de exportación, además desde las regiones, como lo soy yo, lo cual me llena de mucha alegría. Sé que el doctor Harry ha tenido una cortesía al escoger el orden de intervención, porque si me tocara a mí después del doctor José María, sería poco lo que tendría que decir. Además, porque también parte de las cosas que voy a decir las he aprendido de él con su texto sobre los hechos jurídicamente relevantes que escribió con la editorial Ledger y en coautoría con Nelson Saray, un magistrado del Tribunal Superior de Medellín. Estoy muy agradecido. Créanme que esta introducción fue muy larga, pero fue más corta de todo lo que podría decir. Esta temática, mis queridos amigos, es una temática medular del derecho. Yo quisiera comenzar, Harry, proponiéndote que la triada que nos has propuesto al comienzo, en que tú mencionas los hechos, el derecho y la prueba, la comencemos a decir en otro orden, que es el orden en el que la voy a intentar exponer, y es el derecho, los hechos y la prueba. ¿Y por qué les propongo este orden? Porque es el orden que considero pedagógicamente más claro, pero además lógicamente más adecuado, de una manera deductiva, empezando por lo más general con lo que jugamos los juristas, que es el ordenamiento jurídico, que está compuesto, como ustedes saben, de unas fuentes formales y de unas fuentes también materiales muy poderosas para nosotros los penalistas, entre las que está la doctrina. Yo observo con mucho agrado que la doctrina penal pues no es reconocida como fuente formal del derecho, digamos, por la ortodoxia de la comunidad jurídica, pero creo que en materia penal sí lo es. Es decir, lo que opinan los juristas, lo que los juristas van considerando, lo que van construyendo, se termina volviendo una fuente formal que todos vamos aplicando. Por ejemplo, yo le digo a mis estudiantes de introducción al derecho penal, díganme en qué artículo de la Constitución está que el derecho penal es de última ratio.
Díganme, por favor, en qué artículo está que es de mínima intervención. Díganme, por favor, en qué artículo del Código Penal está que nosotros acogemos la teoría de la imputación objetiva dentro de nuestro ordenamiento. Y claro, los juristas dicen, no, pero ese último sí se pifió porque ahí está claro que la causalidad por sí sola no es suficiente para la imputación jurídica del resultado. Y yo les digo, y yo pues claro, porque como usted ya sabe que existe la imputación objetiva y lee ese artículo, los casa, pero en verdad los alcances que le hemos dado a la imputación objetiva son mucho más que la mera atribución jurídica del resultado e incluso es perfectamente compatible con los delitos de mera conducta o de pura actividad. Entonces, cuando los abogados penalistas hablamos de doctrina, estamos dando en verdad instrumentos útiles para la resolución de casos concretos. A veces a los penalistas que nos gustan mucho los temas teóricos, se nos tilda de ser teoréticos y de estar hablando por allá como en la nebulosa. Pero sepan algo, todo lo que se diga en el derecho penal para que sea derecho penal tiene que tener una consecuencia práctica en determinar si una conducta es o no delictiva y en caso de ser delictiva, si merece o no pena y en caso de merecer pena, cuánta pena merece. Cuando un profesor les haga una exposición muy larga y ustedes al final le preguntan, profe, ¿y sin esa teoría qué pasaría? Y el profesor le responde, no, lo mismo. Esa no es una teoría del derecho penal, es una valoración de la filosofía del derecho, muy útil, pero no es derecho penal. El derecho penal, por teórico que sea, siempre tiene que mantener por el rabillo del ojo, mirando la práctica, siempre tiene que estar intentando aterrizarse en casos concretos que tengamos en la realidad. Y creo yo que la discusión sobre los hechos jurídicamente relevantes, que parece actual y no lo es una discusión perenne dentro del derecho, ha existido siempre y va a existir siempre. Le podemos poner un nombre hoy, hechos jurídicamente relevantes, pero es la discusión por excelencia. Es la discusión sobre la subsunción de la conducta dentro del tipo que se amenaza con pena y es la discusión de cómo se prueba esa conducta que el tipo abarca y que el tipo amenaza con pena. ¿Por qué digo yo que el orden correcto, creo, es derecho, hechos y prueba? Porque primero, como lo acabo de decir, es la manera deductiva de explicarlo. Los juristas vamos al derecho y allá vemos un montón de cosas abstractas, de teorías, de planteamientos, lo que cuando estamos viendo el silogismo llamábamos la primera premisa o la premisa principal. Y esa premisa principal precisamente contiene a las conductas que amenazamos con pena y a las reglas de atribución de esas conductas que amenazamos con pena, que es lo que llamamos derecho penal general. Pero esas conductas que están por ahí en el aire, que están por ahí en los libros, que están por ahí en nuestras discusiones, se deben concretar en unos hechos específicos que ya son acontecimientos de la realidad, datos de la realidad, y esos datos de la realidad, para que el juez los pueda dar por existentes, tienen que estar acreditados, es decir, tienen que estar probados. Entonces noten como si que es como un triangulito que se nos va cerrando y tiene el vértice de cierre en la parte inferior y vamos de lo más general a lo más concreto. Lo más general, el derecho. Un poco más concreto, pero sigue siendo general, los hechos. Y el punto de mayor concreción es la prueba. Ahora, para hacer el matrimonio entre la triada que nos propone Harry, hemos usado dos palabras, la palabra relevancia y la palabra pertinencia. Relevancia es la línea con la que unimos, es el puente con el que unimos al derecho y a los hechos. Y la pertinencia es el mismo puente con el que unimos a las pruebas con los hechos. Hubiéramos podido escoger otras palabras y de hecho también podríamos haber dicho hechos pertinentes y pruebas relevantes y no habría diferencia. Y ambos, si fuésemos a acudir a una palabra más genérica que los envuelva, serían importancia. Es decir, los hechos importantes y las pruebas importantes. Profesor, ¿importantes para quién? Para nosotros los juristas, es decir, para quienes tenemos como preocupación la aplicación del derecho. ¿Qué es un hecho relevante en su sentido más sencillo? Es un hecho que tiene la vocación de satisfacer uno o varios de los requisitos de la responsabilidad penal. Es decir, de ese
premisa mayor que les estoy mencionando del ordenamiento jurídico. ¿Y qué es una prueba pertinente? La prueba que hace alusión a uno de los hechos relevantes. Entonces, si usted se pone a ver, el hecho relevante es el vértice en el que se unen, es la bisagra en la que se une, es el punto central en el que se une el derecho y la prueba, y es además el objeto central de la discusión jurídica. A ver, ¿por qué está tan de moda hoy los hechos jurídicamente relevantes? Pues porque esta sencilla reflexión que les acabo de hacer, que puede parecer obvia, pues empezó a pasar desapercibida. Y de un momento a otro estábamos yendo a los procesos judiciales a probar lo que fuera, a probar lo que sonara, a probar lo que fuera sonoro, a probar lo que fuera vistoso. Y empezamos a ver una digamos, tendencia a que los hechos jurídicamente relevantes de las acusaciones y de las sentencias fuera como un copia y pegue. Entonces usted iba a leer los hechos jurídicamente relevantes y le contaban a usted mil historias, que fulanita de tal puso una denuncia y que estaba muy preocupada y que dijo que Pedro había disparado contra Juan, pero que también María había logrado ver esto y lo otro, y que se pusieron estas denuncias y se adjuntaron estas pruebas y se transcriben las pruebas. Y el juez al momento de la sentencia tenía dos opciones. Se imaginaba él los hechos jurídicamente relevantes o iba y los trataba de pescar con un gran esfuerzo en la imputación y tenía que ir a la imputación y a la acusación a hacer un ejercicio muy complejo de deducción porque no se le estaban dando de manera clara. Lo que ocurre con eso es que por la sobreabundancia de información que se incluía en los hechos, muchas veces brillaban por su ausencia los hechos jurídicamente relevantes y por su presencia un montón de hechos que no eran el objeto de la controversia. Si estamos en un... Y ahora usted dice, bueno, profesor, entonces la denuncia es un hecho irrelevante por naturaleza y en todos los casos. No, depende. Si para el delito la denuncia es una indebida denuncia es el hecho que se amenaza con pena, pues es un hecho supremamente relevante. Por ejemplo, en el fraude procesal, por ejemplo, en la falsa denuncia, por ejemplo, en la falsa denuncia contra persona determinada. ¿Qué nos tiene que decir un hecho jurídicamente relevante de un delito de falsa denuncia contra persona denunciada, contra persona determinada, perdón? ¿Quién denunció? ¿Qué denunció? ¿Por qué eso que denunció es falso? ¿Y por qué el sujeto sabe que eso que denunció sobre el que denunció es falso? Ahora, en un caso de homicidio, por ejemplo, ¿qué importancia tiene el día que se puso la denuncia? ¿Qué importancia tiene los testigos que estaban presentes? ¿Qué importancia tiene el color de la camiseta del muerto? ¿Qué importancia tiene el peinado del asesino? Absolutamente ninguna. Usted va a levantar la mano, profesor. Yo ahí discrepo porque el peinado del homicida es muy importante porque los testigos es de la manera que lo van a identificar. Correcto. Lo importante es la identidad del homicida y ya el peinado será una de las estrategias que usted aprovechará cogiendo el principio de libertad probatoria para acreditar la existencia de ese hecho. Entonces, esta intervención yo quisiera resumirla o atomizarla en una expresión muy sencilla. ¿Qué es un hecho jurídicamente relevante? Pues ese hecho que usted ve que satisface un requisito o varios de la responsabilidad penal. Si usted concluye que aquí quién denunció, cuándo denunció, cómo denunció es absolutamente irrelevante, pues no lo tiene que poner allá. Además, primero, pues porque no es preciso, pero segundo, y si usted es el más pragmático y usted es de los que dice, pero entendió, lo importante es que entienda así, diga lo que diga, si en gracia de discusión eso fuera válido, pues yo lo que le digo es, ¿para qué llena el escrito de un montón de promesas que no tiene que cumplir para que al final el juez, por estar pendiente de que usted no cumplió las promesas que hizo innecesarias, termine dando por insatisfechas quizá elementos trascendentales que usted no probó? Yo, ya cuando ya lo quiero poner aún más sencillo, yo digo que litigar es muy fácil y yo digo que aplicar el derecho es muy sencillo y son tres columnas de Excel. Usted esto lo arregla en tres columnas de Excel. Usted coge una tabla de Excel y de hecho ahí el libro del profesor José María es muy pedagógico. Entonces usted coge la columna A y la columna la va a titular requisitos de la responsabilidad. Y usted va a enlistar en la columna A, en cada una de las celdas que de allí se desprenden, uno a uno los requisitos de la responsabilidad del delito concreto en el cual se encuentra.
Si es homicidio, pues usted necesita el que matare a otro, listo. Que un sujeto se identifique el sujeto activo, que se identifique el sujeto pasivo, que se identifique la conducta que usted considera que fue a través de la cual se mató, el comportamiento asesino lo podríamos llamar, que usted identifique que hay un muerto y que usted identifique que ese muerto es el resultado de la conducta de matar de ese otro sujeto. Ahí ya usted después, como lo sabe, hay unos requisitos de la tipicidad subjetiva. Entonces usted aquí dice, no, esto es doloso o culposo. Lo doloso. Si usted entiende por dolo lo mismo que yo entiendo, que ahí también hay una disputa que no es del caso, que es conciencia y voluntad, y es conciencia y voluntad directa o conciencia y voluntad eventual, ahí estoy tomando postura, pero la que usted considere, pues pone ahí esos dos requisitos. Después pone los requisitos de la antijuridicidad y es la inexistencia de un permiso, facultad o autorización excepcional para la antijuridicidad formal. La lesión opuesta, resalto, efectivamente en peligro del bien jurídico. Y después pone los requisitos de la culpabilidad. Esa es la columna A. ¿Qué tiene que hacer usted en la columna B? Ponerle el siguiente título: hechos. Y usted en cada una de esas columnas va a poner el hecho que satisface cada uno de los requisitos de la columna A. Se va a dar cuenta que hay hechos que satisfacen un pedacito, otros hechos que satisfacen varios requisitos de A. Lo importante no es si hay uno que prueben varios o varios no, uno que encaje en varios o varios que encajen en uno, sino que ninguno le quede sin llenar. Si a usted un solo de esos espacios, una sola de esas celdas le queda vacía, la conclusión es muy fácil, la conducta es atípica. Siempre que una de esas columnas B le quede insatisfecha, la conducta es atípica. ¿Y qué tiene que hacer usted en la columna? O es atípica, o en ocasiones es justificada, o en ocasiones es inculpable, depende de la categoría del requisito que no quede satisfecho. Y en la columna C, usted simplemente va a poner el elemento con el que acredita la existencia de cada uno de los hechos. Si es una construcción indiciaria, bueno, los hechos indicadores de los cuales usted le va a proponer al juez que deduzca la existencia del hecho. Y ahí usted tiene, si uno de esos solo hechos que resultaba esenciales no tiene espacio, usted tiene que ser consciente de que su caso no lo puede llevar a juicio porque está ante la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. Si usted es fiscal, es una causal de preclusión antes de la acusación. Si usted es defensor, es un argumento para sacar durante el juicio. Si también es fiscal y se percibe esto en el juicio, es un argumento que usted debe presentar en sus alegatos finales. Noten ustedes cómo esa columna B de los hechos jurídicamente relevantes es el eje que nos va a unir la columna A y la columna C y va a ser el centro de toda la discusión que vamos a tener durante el proceso. Ahora, ¿cuáles son los principales errores en que incurren los litigantes y sobre todo los fiscales? Ay, pero es que usted va a criticar mucho a los fiscales. No, es que el fiscal es el que tiene la carga, el ordenamiento jurídico es el que le da la carga de proponer los hechos jurídicamente relevantes. No es que los defensores seamos muy buenos proponiéndolos, no, es que como no tenemos la carga, pues si está insatisfecha no es culpa nuestra. ¿Cuál es el error? Que usted confunde hecho jurídicamente relevante con hecho jurídicamente interesante, con hecho jurídicamente eh, aportante, con hecho jurídicamente llamativo, y empieza a poner un montón de cosas innecesarias que hacen que no perciba que algunas celdas le han quedado vacías. ¿Cuál es la consecuencia que la Corte ha solido darle a la indebida formulación de los hechos jurídicamente relevantes? La Corte ahí no ha hecho una construcción pacífica. Hoy se ha decantado en la mayoría de casos por una solución anulatoria, pero ha habido muchos precedentes desilvanados de la Corte en los que la consecuencia era absolver. Y unos resultaban, otros no, pero digamos que la mayor parte de la jurisprudencia se ha decantado por la anulación. Yo aquí simplemente pongo un pie de página muy chiquito y es que yo estoy absolutamente en contra de ello, porque yo creo que si hay una indebida formulación de los hechos jurídicamente relevantes que se percibe al momento de la sentencia, la consecuencia tiene que ser absolver. Ahí unos colegas están de acuerdo, otros están muy en contra. Y los colegas que están medio de acuerdo conmigo lo que dicen es, depende.
Si hay una ausencia absoluta de hechos jurídicamente relevantes, la consecuencia tiene que ser anular. Y ya les voy a explicar el argumento que expresan ahí, con el que tengo una diferencia. Pero también nos dicen que si el hecho jurídicamente relevante no es que haya una ausencia absoluta, sino que hay una carencia, ahí sí la consecuencia sea absolver. Cuando yo le pregunto a los colegas por el motivo de esa distinción entre ausencia absoluta del hecho jurídicamente relevante y ausencia, digamos, parcial del hecho jurídicamente relevante, ellos me dicen, es que si hay ausencia absoluta del hecho jurídicamente relevante, pues al momento de absolver, la pregunta será, ¿y de qué lo absolvieron si hechos no había? Entonces va a haber una indeterminación completa de la sentencia que generará un problema de la cosa juzgada porque no sabremos cuáles fueron los hechos que quedaron específicamente juzgados. Y yo ahí digo una posición muy sencilla. ¿De quién es problema si la cosa está, si la cosa juzgada está debidamente formulada o no y si están claros los hechos de la cosa juzgada? Eso es un problema de un juez que todavía no sabemos si existe, no sabemos si va a ocurrir. ¿Cuál juez? El próximo juez al que se le vaya a imputar, ante el que se vaya a imputar esa conducta. La fiscalía derrotada la absuelven al acusado. Entonces la fiscalía dice, uy, lo absolvieron, pero como hay ausencia absoluta de hechos jurídicamente relevantes, aquí no hay cosa juzgada y yo le voy a imputar a él otros hechos porque ahí no hubo hechos. Pues bueno, será el juez ante la formulación de imputación y el juez de conocimiento en la eventual acusación de ese caso quien determine si la cosa juzgada de la sentencia es o no suficiente para considerar que hay una violación del non bis in idem en el caso en el cual nos encontramos. Pero como defensor, y a mí me gusta mucho la presentación que hizo Harry, y además que yo lo advierto públicamente, mis posiciones son las posiciones de un apasionado de la dogmática, de un estudiante, de un estudioso, de un gomoso, de un profesor, pero están todas atravesadas por mi forma de entender esto, que es la manera de ver de un defensor. Y yo como defensor, que es de lo que estoy hecho y es la manera como veo el mundo, y advierto que soy defensor para explicar el sesgo desde el cual realizo mis interpretaciones y valoraciones, yo lo que considero es que usted no le puede cargar al acusado los hierros en que haya incurrido la fiscalía, porque además ello desconoce una figura que ha sido reconocida por los tribunales internacionales, que es la pena de banquillo, de acuerdo con la cual el ciudadano que es procesado se le está dando por goteo una pena a medida que el proceso avanza. Y de manera que usted al final, el ciudadano ya presentó teoría del caso, presentó todas las pruebas que él consideraba a su favor, especuló sobre qué debía defenderse, qué es lo que uno tiene que hacer. Además, con este principio de congruencia flexible, uno ya le toca defenderse de lo que lo acusaron, de lo que uno cree que el juez va a inferir que lo acusaron y de cualquier otra alternativa que durante el juicio surja, y uno cruzando los dedos para que durante el proceso no vaya a haber una variación de la jurisprudencia que flexibilice aún más la ya casi obsoleta congruencia que exige nuestro Código de Procedimiento Penal. Esto es algo así como si ahora le estuvieran diciendo a los acusados, señor acusado, estos son los hechos por los cuales usted es investigado. En todo caso, usted también tiene que saber qué fue lo que hizo o qué es lo que yo creo que usted hizo y se tendrá que defender de absolutamente todo eso y más allá durante el juicio y uno está defendiéndose como, como con un delirio de persecución, porque uno le dice al cliente, no, ojo, esta prueba nos sirve porque nos ayuda a desvirtuar esto, pero con esta prueba estaríamos dándole pie a que el juez considere que hubo fue esto. Y ojo que y defender se vuelve un ejercicio muy difícil, no es que yo esté defendiendo mi oficio, se termina convirtiendo en una incertidumbre permanente para el judicializado. Para concluir, que creo que me apasioné aquí, mi querido doctor Harry, y usted como es tan cortés no me ha interrumpido, yo lo que quiero que llamemos la atención es, uno, no es una discusión contemporánea, creo que es una discusión que ha existido siempre, es de toda la importancia y tenemos que hacer un esfuerzo en la comunidad jurídica por intentar dar esta discusión dándole a los litigantes insumos e instrumentos para que logren identificar los hechos jurídicamente relevantes, con ello identificar el tema de prueba y sobre todo ahondar en las garantías que tiene toda persona judicializada, la cual y más básica de todas, e incluso es un derecho humano internacionalmente reconocido, es conocer los hechos de la acusación.
que no pueden estar implícitos en todo el ordenamiento jurídico. Mi querido Harry, yo dejaría ahí mi primera larga intervención. Muchísimas gracias. Y no, Santiago, perfecto. Quiero retomar 5 puntos para que José María continúe parte de su exposición. Y es precisamente que el concepto de hechos jurídicamente relevantes no inicia con el desarrollo jurisprudencial, sino que tiene una génesis propia de la misma Carta Política. El artículo 250 de la Constitución colombiana nos dice, venga, Fiscalía, usted es el titular del ejercicio de la acción penal. Y como titular del ejercicio de la acción penal, tiene que investigar aquellos hechos que tengan la característica de delito. Entonces, dentro de esa concepción y a partir de lo que también establece la Corte, podemos decir que procedimentalmente dentro de la triada tenemos dos escenarios. Uno, que es la delimitación de la hipótesis de hechos jurídicamente relevantes, que muy bien lo mencionaste, algo muy sencillo en un Excel con 3 columnas. Ahorita José María nos puede ampliar el asunto, pero uno es delimitar la hipótesis y otro es verificar la hipótesis. Es decir, la concentración de ese elemento del hecho que se suma dentro de la respectiva norma penal tiene que ser verificable. Es decir, no vamos a probar normas, sino vamos a probar ¿qué? Los hechos. Y probar los hechos tiene que tener ese concepto de la unión entre la pertinencia y la relevancia. ¿Qué otro escenario quiero destacar acá? El principio de congruencia. El desarrollo de la Corte Suprema de Justicia se basa ¿qué? No precisamente en explorar el concepto de hecho jurídicamente relevante, sino de aterrizarlo a través del principio de congruencia. Identidad de sujetos, congruencia jurídica y congruencia fáctica. Más allá de las diferentes subreglas que se han derivado, podemos también establecer, y ya con esto sí doy paso a José, la importancia de la relevancia jurídica. Yo creo, Santiago, y yo creo, José María, que si los litigantes, pensándolo los que intervienen dentro del proceso, es decir, fiscales y defensores, se enfocan en la delimitación de la hipótesis de hechos jurídicamente relevantes hacia la adecuación jurídica, vamos a tener una claridad al respecto. No son medios de prueba los hechos, no son los hechos indicadores, sino como lo mencionaste, es el hecho indicado, dependiendo pues si es parte del tema de prueba, pero tenemos que ser conscientes de la relevancia jurídica. El artículo 9 de nuestro Código Penal nos habla de conducta punible. Hechos jurídicamente relevantes no puede ser la tipicidad objetiva. Hechos jurídicamente relevantes tiene que abordar tipicidad objetiva, tipicidad subjetiva, antijuricidad y culpabilidad. Es la relevancia jurídica que tenemos que proponer desde estos escenarios académicos, desde los estrados, para que realmente la conceptualización desde la dogmática aplicada, no solamente desde la teoría del delito, sino empecemos a hablar de dogmática probatoria aplicada. José María, mi hermano, tienes el uso de la palabra. Buenas noches, hermano. De verdad que para mí es supremamente emotivo poder acompañarlo a usted y compartir escenario con el doctor Santiago Tres Palacios. La admiración es mutua, por supuesto, sus videos pedagógicos hacen parte del repertorio de las clases de pregrado y posgrado porque tiene la habilidad para comunicar de manera profunda y clara muchos de los conceptos más importantes y complejos del derecho penal. Y eso refleja la claridad mental y el espíritu pedagógico. Creo que algo que nos une a los tres es una concepción humanista del derecho penal que tiene ante todo claridad sobre el hecho de que al final la consecuencia jurídico-penal es un daño que se le causa al ser humano y bajo esa idea debemos proteger las garantías que evitan al máximo el daño. Sobre los hechos jurídicamente relevantes, sin lugar a dudas, el primer contacto que yo tuve, debo decirlo públicamente, fue gracias a Harry, porque en ese concurso de técnicas de juicio oral hacía especial énfasis al momento de construir la estructura probatoria y la teoría del caso que delimitáramos esos hechos. Así que ya desde esa época recuerdo con mucho afecto y agrado cómo el doctor Harry Mora nos fue inculcando esa especial atención por los hechos jurídicamente relevantes que empezaron a ser sonados a partir de una sentencia de Patricia Salazar, la SP 3168-2017, pero que para los que estuvimos en el curso de técnicas de juicio oral, no me dejará mentir, el doctor Santiago Tres Palacios ya no era conocido, era un discurso que provenía inclusive de pregrado y que nos fatigamos en esos juicios hablando de los hechos jurídicamente relevantes como algo que es obvio, con natural y necesario dentro de la estructura misma de cualquier teoría del caso.
Así que es importante iniciar con esta claridad. Y es que los hechos jurídicamente relevantes, entendidos como los hechos del caso concreto que se adecúan al supuesto de hecho de una norma bajo la modalidad de una regla cuyos dos troncos vienen a ser el supuesto de hecho o condiciones de aplicación y la consecuencia jurídica, es algo que ya podemos encontrar en el Código de Hammurabi y en algunas de las leyes sumerias, donde efectivamente se dividía aquellos supuestos de hecho y aquella consecuencia jurídica. Es decir, esto tiene más de 4.000 años conocido en que está en nosotros. Y sin embargo, ahora pareciera ser algo de moda, pero no lo es. No obstante, se han presentado varias dificultades a pesar de que pareciera ser un tema sencillo en apariencia, también a nivel conceptual y de aplicación se han encontrado muchas dificultades. Los hechos jurídicamente relevantes, nosotros los podemos entender en un sentido amplio como básicamente los hechos de cualquier caso en cualquier área del derecho, en derecho laboral, en derecho penal, en derecho civil, que se adecúan a los supuestos de hecho de la norma. Si, por ejemplo, en un contrato realidad en materia laboral exigen 4 requisitos, pues hay 4 hechos jurídicamente relevantes para que haya contrato realidad. Es algo, digamos, elemental. Si la norma me exige 5 requisitos, pues consigo 5 hechos. Llevándolo ya en un sentido estricto al derecho penal, efectivamente los hechos jurídicamente relevantes serían los hechos del caso que se adecúan, que se subsumen a cada uno de los elementos del delito en particular que ha sido seleccionado. Si, por ejemplo, para un delito de homicidio se exigen 13 o 14 requisitos para que exista el delito, porque es que a veces confundimos delito con solo tipicidad objetiva, y el delito es más que eso. El delito es el conjunto de elementos que configuran el tipo objetivo, subjetivo, antijuricidad y culpabilidad, y si suman eso, suele dar entre 12 y más elementos. Pues los hechos jurídicamente relevantes serán los hechos que se subsuman, que se adecúen a cada uno de esos elementos. De esta manera, quien no maneja la teoría del delito ni tiene claras las reglas de configuración de los delitos de la parte especial del Código Penal, pues está destinado a fracasar en la construcción de los hechos jurídicamente relevantes. Porque si al momento en el cual usted va a construir como fiscal una teoría fáctica y piensa que, por ejemplo, un delito de acceso carnal violento, de hurto, tiene 4 requisitos, se concentra solo en la parte especial del Código Penal, pues va a buscar solamente 3 o 4 hechos jurídicamente relevantes, desconociendo que el delito tiene muchos más elementos. Por lo tanto, no podemos olvidar que los hechos jurídicamente relevantes son los hechos que se adecúan a los requisitos configurativos del delito. Si el delito me exige 9, 10, 20, 30 requisitos, pues tenemos que buscar 30 hechos jurídicamente relevantes, o como lo decía el doctor Santiago, si algún hecho se subsume en varios de ellos, pues quizás se reduzca a nivel de hechos jurídicamente relevantes, pero lo cierto es que no nos puede faltar ninguno de los hechos que son necesarios para la configuración de los elementos estructurales del delito. Ahora bien, frente a los errores frecuentes, quisiera agregar, a partir de una sistematización de la jurisprudencia, los 4 tipos de errores que suelen cometerse en el decurso de la imputación para que los tengamos presentes. El primer error es confundir hechos jurídicamente relevantes con hechos abstractos o hechos jurídicamente relevantes con categorías jurídicas. El hecho jurídicamente relevante es un suceso del mundo, de la realidad, de carne y hueso, algo que pasó. Las categorías jurídicas hacen parte de la ley, son además deducciones de los enunciados normativos, parte de las instituciones penales. Voy a dar un ejemplo sencillo. No es un hecho jurídicamente relevante el dolo. El dolo es una calificación, el dolo es una categoría jurídica. Usted como fiscal lo que tiene que decir, por ejemplo, en un caso de homicidio, no es que Pedro le causó la muerte a Juan con dolo, sino que Pedro sabía que estaba disparando un arma de fuego contra un ser humano que con eso causaría la muerte y aún así quiso hacerlo. Ese es el hecho jurídicamente relevante, porque si hablamos, y tomando partido acá, de que el dolo describe un aspecto cognitivo y volitivo que termina siendo un estado mental, la descripción de un proceso mental, pues naturalmente usted tiene que describirlo, qué sabía, qué quería la persona o qué previó como probable y dejó o entregó al azar para que se realizara. En consecuencia, es equivocado, por ejemplo, en un delito culposo, decir que el hecho jurídicamente relevante es que
Pedro infringió el deber objetivo de cuidado, porque infringir el deber objetivo de cuidado es una categoría jurídica, es si se quiere una valoración, una calificación, no es un hecho jurídicamente relevante. Es algo que la Corte Suprema de Justicia define como un hecho abstracto. ¿Y por qué es abstracto? Porque está en la ley, y la ley es abstracta, general e impersonal. Por ende, si nosotros queremos enunciar un hecho jurídicamente relevante, lo que tenemos que preguntarnos frente a la infracción al deber objetivo de cuidado es cuál era el deber objetivo de cuidado y cómo lo infringió. Por ejemplo, Pedro, estando el semáforo en rojo y teniendo prohibido saltárselo, decidió y tomó la decisión de acelerar y atravesar el semáforo en rojo. Ah, bueno, entonces ya sabemos que el deber era, pues no cruce el semáforo en rojo. ¿Cómo lo infringió? Lo saltó. Ese sería el hecho jurídicamente relevante, no la expresión infringió el deber objetivo de cuidado. Y podríamos seguir ad infinitum explicando y mencionando muchos hechos abstractos. Conclusión, repetir las palabras de la ley en la acusación o en la imputación no es delimitar hechos jurídicamente relevantes. Es básicamente generar una abstracción que no sirve para nada. Lo que está en la ley, las interpretaciones y deducciones que hacemos de la ley, los hechos abstractos, vienen a ser la primera columna, los requisitos que deben servir como faro orientador de la relevancia jurídica que va a tener el hecho. Pero el hecho es algo que ocurre en el mundo y no tenemos que confundirlo con la calificación jurídica. Ese sería el primer error, confundir hechos jurídicamente relevantes con categoría jurídica. Suele pasar bastante, dice el fiscal, pero es que yo sí mencioné el hecho jurídicamente relevante del tipo subjetivo, dijo que actuó con dolo. No, dolo no es un hecho jurídicamente relevante, dolo es una calificación jurídica. Y eso debe quedar absolutamente claro y aplicaría pues a todos los requisitos en general que se presentan en el delito. El segundo error es no incluir todos los hechos jurídicamente relevantes, que básicamente se presenta cuando la ley penal exige un número X de requisitos y no pongo todos los hechos jurídicamente relevantes, sino que me salto alguno de ellos. Entonces, cuando se presenta esa situación, naturalmente incurro en un error. Por ejemplo, si un requisito para que el porte de estupefacientes sea punible a nivel de tipicidad subjetiva es el ánimo de tráfico, pues usted tiene que incluir como un hecho jurídicamente relevante que Pedro llevaba la droga con el ánimo de venderla en determinado lugar, con el propósito de venderla. Si usted no incluye ese hecho jurídicamente relevante, pues le va a faltar un requisito necesario para la tipicidad subjetiva. Entonces llevamos dos errores. El primero, confundir hechos abstractos con hechos jurídicamente relevantes. El segundo, no incluir hechos jurídicamente relevantes que son necesarios para la configuración del delito o también para la configuración de los agravantes. Ahorita podré referirme a ellos si da el tiempo. En tercer lugar, redactar hechos jurídicamente relevantes confusos porque aparecen mezclados con otras cosas que, si bien pueden ser hechos importantes en otro sentido, no son jurídicamente relevantes. Mezclar hechos jurídicamente relevantes con hechos indicadores, mezclarlo con medios probatorios. Por ejemplo, decir que la persona estaba nerviosa y que tenía sangre en el cuerpo. Pues claro, que tenga sangre en el cuerpo frente a un delito de homicidio y que esté nervioso puede ser algo que va a tener una relevancia probatoria a nivel de credibilidad u otros aspectos, puede ser hechos indicadores en algún sentido, pero no son hechos jurídicamente relevantes por una sencilla razón. Tener sangre en el cuerpo no es un elemento de ningún delito. O sea, si nosotros buscamos del 101 hasta que acaba el Código Penal, ningún tipo penal dice el que tenga sangre en el cuerpo incurrirá en prisión, entonces naturalmente eso no es un hecho jurídicamente relevante. El que se ponga nervioso incurrirá en prisión, no, tampoco. Entonces, el tema es bastante sencillo. No es un hecho jurídicamente relevante aquel hecho que no se adecua a ninguno de los elementos del delito. Ya, eso le sobra. Y lo que le sobra, pues quítelo porque va a generar el ruido y confusión. Y al final no vamos a tener claro, pues, de qué me están acusando, qué me están imputando. El cuarto problema o el cuarto error que ha identificado la Corte sí antes de la sentencia que mencionaba los hechos jurídicamente relevantes es la falta de circunstanciación de tiempo, modo y lugar. Tenemos acusaciones en las que no queda claro cuándo ocurren los hechos o en dónde o cómo. Y este defecto me parece gravísimo porque, entre otras cosas, detecta una mala preparación no solo a nivel jurídico, sino que viene quizás desde primaria. Es una persona que no sabe ni conversar, porque una persona que no sabe circunstanciar lo que está contando, pues ya es un defecto que es más profundo. O sea, cuando usted echa un cuento, como dice, algún día me pasó algo que ocurrió en algún momento, en algún lugar, pues uno no le va a entender. Un presupuesto básico de la comunicación
que enseñan a los niños, que se le enseñan es que delimite el tiempo, el espacio, el cómo, el dónde, el cuándo, cómo ocurrieron las cosas, dónde ocurrieron, cuándo se presentaron. Entonces uno no entiende cómo algo que hace parte de la elemental comunicación humana no son capaces frente a algo tan importante, con consecuencias jurídicas tan graves, de incluirlas en la imputación. Y eso es tan cierto frente a algo que nos pidió Harry, que es un ejemplo práctico que yo tuve en la vida, que he tenido varios muy interesantes sobre hechos jurídicamente relevantes. Relato dos. Uno de un tráfico de niños en el que la acusación, la primera que se presentó, decía que se habían traficado con niños un día cualquiera de un año cualquiera, así literalmente. Me lo aprendí porque me pareció impactante, me pareció risible, me pareció que estaba en un proceso kafkiano, naturalmente, y pues eso ocurre en la vida real. No se comprendía cómo puede en una acusación aparecer una expresión tan genérica, tan absurda como es. Y en otra circunstancia de un fraude procesal en el que se logró el rechazo a la imputación, se le atribuyó a mi cliente específicamente la conducta de haber inducido en error al juez por medios fraudulentos, pero nunca delimitaron cuál era el medio fraudulento ni de qué manera lo indujo. La pregunta que formulo es, bueno, ¿y cuál es el medio fraudulento? ¿Por qué fraudulento? ¿Y cómo lo indujo? Y la respuesta que dio en su momento la fiscalía fue, eso lo sabremos en juicio. Entonces yo le dije, no, en juicio usted lo prueba, pero acá me lo cuenta porque pues los hechos jurídicamente relevantes se delimitan aquí, en la imputación. Yo no le pido que me los demuestre, sino que los delimite. Ante la imposibilidad de poder configurar circunstancia de tiempo, modo y lugar de diferenciar los hechos abstractos con los hechos jurídicamente relevantes, pedí el rechazo a la imputación y efectivamente eso fue lo que ocurrió. Se rechazó de plano la imputación porque pues una imputación sin hechos jurídicamente relevantes no configura los elementos estructurales necesarios para que podamos nosotros hablar de una auténtica atribución de cargos. Por cuestiones de tiempo, Harry, creería yo que estos pueden ser los aspectos iniciales con los que podríamos delimitar esta primera parte del tema y pues quedaría atento a las preguntas que tengan adicionales. Claro que sí, José. Vamos entonces con las 5 preguntas poderosas, pero es importante lo que ustedes acaban de mencionar frente a la adecuación jurídica, porque es importante establecer que cada tipo de delito, según la categoría de delito, puede tener otros estándares. Es importante que ustedes como litigantes y como jueces siempre tengan claro que es diferente analizar si estamos frente a un delito de lesión, si estamos frente a un delito de peligro en abstracto, si estamos frente a un delito de peligro en concreto, porque cada uno de estos delitos tiene unas categorías especiales que tienen que cumplirse. Hemos venido hablando de ese concepto de estándares, que es básicamente ¿qué? Los condicionamientos que la norma nos da como un hecho en abstracto en el cual se tiene que delimitar frente al contexto fáctico por el cual se está presentando con base en las fuentes de información. Es decir, si nosotros vamos a analizar un delito como el homicidio, es diferente las categorías o el estándar que se van a tener con relación al delito de concierto para delinquir. Al igual frente a los delitos ambientales, los delitos financieros, etc. Entonces, lo que hemos venido recopilando es que para poder estructurar los hechos jurídicamente relevantes, comparto la posición de Santi con relación al elemento jurídico, pero también con José María en que el hecho es el que empieza a adecuarse dentro de esa categoría. Teniendo en cuenta estos dos referentes de la norma y la prueba, o la norma y el hecho, o el hecho y la norma, lo importante es que haya una unión relacionada con la categoría dogmática que nos da precisamente esa relevancia. Y es importante establecer que para que esto pueda nacer frente a la vida del derecho, no solamente es dame el hecho y te daré el derecho, sino dame el hecho probado y te daré el derecho. Quiero que ustedes tengan claro la sentencia 51007 del año 2019. En esa da un desarrollo de lo que se conoce como el juicio de imputación, porque es que no tenemos que decir yo descubro todo o genero un análisis o genero una valoración para tener un caso en concreto. La Corte dice no, usted genera el juicio de imputación frente a ese enunciado normativo y ese enunciado jurídico para poder ¿qué? Establecer esa construcción. Ya lo otro viene parte de las diferentes etapas del proceso. Porque es que si uno mira el 288 numeral segundo y el 337 numeral segundo tiene el mismo enunciado. Una delimitación de los hechos de una manera clara,
sucinta, clara, y uno dice, claro, ¿cuál es la diferencia del hecho jurídicamente relevante entre la imputación y la acusación? Es su evolución hacia el escenario del juicio oral, pero eso luego lo vamos a hablar. Vamos a empezar entonces con nuestras 5 preguntas poderosas. Acá vamos a proyectar la número 1, pero es la siguiente. Y voy a dejar para que cualquiera de los dos lo puedan establecer. La primera es, ¿qué errores ven con mayor frecuencia en los litigantes al trabajar los hechos jurídicamente relevantes? ¿Cuál de los dos quiere empezar? Santi, ya lo veo ahí. No, yo creo que la puedo atar a una pregunta que nos hicieron acá de la doctora Nancy. Creo que hacen un buen maridaje las dos preguntas. La doctora Nancy aquí nos pone que si no es un error cuando uno en la imputación hace caer en cuenta a la fiscalía de los errores que tienen los hechos jurídicamente relevantes, también muchos colegas dicen que si no es un error plantear nulidades en la acusación por esto. Y es más o menos la parte que quisiera enfocarlo, doctor Harry, y es que siempre Claro. nos preguntamos es, la fiscalía qué errores cometen los hechos jurídicamente relevantes, pero también vale la pena consultarnos hacia los defensores qué errores comúnmente tenemos cuando la fiscalía presenta los hechos jurídicamente relevantes. Ha hecho carrera una frase que además se condensa en un dicho popular y es, no, yo no le voy a corregir el caminado a la fiscalía. Y los colegas que dicen eso siempre dicen es que en los alegatos finales se lo cobro. Y yo he visto centenares de sentencias de colegas que esperaron cobrar en los alegatos finales y ya no le hicieron caso en la sentencia, se quedaron sin discutirlos y ya se quedaron con eso, esperando la estrategia reveladora. Mi frase para litigar, doctora Nancy, en ese sentido es muy sencillo. Si lo tienes, tómalo. Es decir, si al momento de la imputación es evidente que carece de hechos jurídicamente relevantes, alce la mano para que el juez no valide esa imputación. Y esa frase, según la cual la imputación es un acto de mera comunicación y entienden por mera comunicación que los defensores no podemos decir nada y que los jueces son notarios, ya está derogada. Si fuera un acto de mera comunicación, pues nos lo mandan por correo electrónico y acusamos recibo. No, lo que quiere, no es, la frase de que es un acto de comunicación quiere decir que no es la oportunidad para yo desvirtuar, contradecir, presentar elementos de contradicción, etcétera. Pero si los hechos que presenta la fiscalía carecen evidentemente de la satisfacción de todos los requisitos que tiene la tipicidad, yo alzo la mano y le digo, su señoría, disculpe, y si no me dejan hacerlo así, pues lo hago a través de preguntas. Usted podría, sí, señora fiscal, siguiendo el ejemplo que ponía el doctor José María, usted dice que la conducta es dolosa. Usted nos puede decir de cuál hecho usted deduce que la conducta es dolosa, o usted nos puede decir cuáles elementos del dolo y de qué clase de dolo está satisfaciendo esta persona. Hace poco yo tenía un caso de, de interés indebido en la celebración de contrato. Entonces la fiscal decía, se interesaron en la modificación de tal contrato. Entonces yo alzaba la mano y le decía, señora fiscal, ¿usted nos puede decir la fecha de ese contrato de modificación, de ese otro sí o lo que haya sido? No, es que el contrato de modificación nunca se presentó. Ellos se interesaron en la modificación, pero la modificación no se presentó. Entonces yo ahí le decía al juez, señor juez, no dé por imputada esta conducta por una sencilla causa. Es que no existe interés indebido en la casi celebración de contratos. La fiscal contestó, no, es que este es un delito de mera conducta. Y yo, sí, doctora, ese es el verbo rector. Es decir, si el verbo rector interesarse es el que se puede realizar de mera conducta, eso lo podríamos discutir. Pero es que el contrato sobre el que se interesa es el objeto material de la conducta. Y ese no es de mera conducta, ese tiene que existir. Eso tiene que ser una operación contractual o un contrato específico que usted nos logre individualizar. Eso, pues al final el juez validó la imputación y yo voy a ir a la acusación a presentar esa nulidad. Y muchos me dicen, no, eso se lo cobra en juicio. No me da. No deje eso, porque además eso no existe, eso de los cobros no existe. Además, en el peor de los casos, si esto no prospera, pues yo estoy aprovechando para ir dando por goteo mi teoría del caso también, para que el juez cuando llegue allá yo diga, su señoría, lo pregunté el 19 de marzo de hace 5 años, lo pregunté el 17 de septiembre de hace 2 años, lo dije en la preparatoria, lo pregunté en la acusación, y ahí pues hay un mayor énfasis. Pero
Mi consejo a los queridos defensores es, cada que usted tenga una oportunidad de oposición por los hechos jurídicamente razonables, por los hechos jurídicamente relevantes, perdón, aprovéchela, explótela, porque además muchos casos se anulan y ya no son del interés de la fiscalía y pasa el tiempo y después prescriben, o usted se acerca y logra que se impute de una mejor manera, más acertada, porque en últimas, queridos amigos, desde mi posición, cada caso es distinto. A ver, habrá un caso en el que yo diga, no, este sí lo voy a dejar. Y uno cuando está litigando está dando reglas, cuando está dando estos consejos, está dando reglas generales, todas admiten excepciones. Pero mi petición sería, no, mi consejo, si puedo dar consejos, sería traten de explotar cada que esto ocurra, porque además a nadie le conviene ir a un juicio sin hechos jurídicamente relevantes. A nadie. Eso no le conviene. En el peor de los casos, imagínense que usted, doctora Nancy, aplique esa frase de no le voy a corregir el caminado a la fiscalía, usted diga esto en los alegatos finales muy pomposa y nos lo anulen. Y vuelva y empiece y ahora sí le imputan bien y usted ya se gastó 5 años litigando en el caso. Eh, mi consejo sería ese, y el error en el que creo que cometen los litigantes, querido doctor Harry, es el de esperar la oportunidad para que después ya no se presente. Y ya los errores de la fiscalía creo que los ha enumerado de manera muy clara el doctor José María. Yo simplemente pondría un resaltador en los delitos culposos. Es muy difícil que los fiscales individualicen la violación del deber objetivo de cuidado. Por ejemplo, cuando es en casos, por ejemplo, de excesos de velocidad, y eso sí, pero vaya usted, y yo he rogado que lo hagan los fiscales, que me aclare la violación del deber objetivo de cuidado de un médico cirujano. Oiga, no, es que él hizo esto. Sí, pero dígame, ¿cuál fue la violación del deber objetivo de cuidado? Que le perforó el abdomen. Sí, ese es el comportamiento. Le perforó el abdomen. Ah, que se murió. Sí, pero eso es, y entonces yo les hago el símil. Eso es como que usted me imputara un delito culposo y la violación del deber objetivo de cuidado sea que lo arrolló con el carro. Eso no es la violación del deber objetivo de cuidado. La violación del deber objetivo de cuidado es iba a exceso de velocidad, decidió conducir embriagado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para resumir, aprovechen cada oportunidad de explotar esto, porque además creo que en el peor de los casos, si no lo admiten, el juez ve que su teoría del caso es seria, consistente, y el juez se va viendo obligado a darle respuesta en alguna oportunidad de manera concreta a su requerimiento. Perfecto, Santi. Vamos entonces, yo creo que también sí, José había mencionado estos cuatro errores. Entonces, José, te invito para que respondas nuestra siguiente pregunta, nuestra segunda pregunta de poder, y es la siguiente. ¿Cómo diferenciar entre un hecho jurídicamente relevante y un hecho indicador? Creo que es muy importante esto porque durante este tiempo hemos venido insistiendo que no son hechos jurídicamente relevantes los medios de prueba. Y hemos venido diciendo que no son hechos jurídicamente relevantes el hecho indicador. Entonces, José, con toda la sabiduría que tienes, ¿cuál podría ser esos consejos para que ellos puedan diferenciar estos dos tipos de hechos? Gracias, Harry. Bueno, voy a tratar de hacerlo lo más claro y pedagógico posible. Los hechos jurídicamente relevantes se deben tener claro que son los que se subsumen a la norma penal. Es decir, son hechos jurídicamente relevantes aquellos hechos del caso que encajan en el tipo, en la antijuricidad y en la culpabilidad. Y son hechos indicadores aquellos a partir de los cuales de manera indirecta puedo dar por demostrado esos hechos jurídicamente relevantes. Una forma de diferenciarlo sería, los hechos jurídicamente relevantes lo que tengo que probar es el tema de prueba y los hechos indicadores es una forma de cómo probarlos, una forma indirecta, porque si establecemos la distinción clásica que también ha sido cuestionada pero que pedagógicamente sirve bastante entre prueba directa e indirecta, ¿cierto? Pues uno puede probar el hecho jurídicamente relevante en el que Pedro apuñala a Juan de manera directa con un video porque aparece el dato de prueba que aparece en el video es Pedro apuñalando a Juan, es una prueba directa. Pero yo también lo puedo probar de forma indirecta, es decir, con hechos indicadores. Esos hechos indicadores puede ser que tenía sangre en el cuerpo, que era de la víctima, que tenía el cuchillo en la casa y bueno, una serie de situaciones que indican a los Sherlock Holmes
que esa persona pues efectivamente fue la responsable. O sea que los hechos indicadores son hechos a partir de los cuales de manera indirecta, enlazados con máximas de la experiencia o por convergencia y concordancia, permiten demostrar los hechos jurídicamente relevantes. No hay que confundir lo que tengo que probar, que son los hechos jurídicamente relevantes, con la forma o el modo como lo voy a probar, que puede ser de manera indirecta a través de los hechos indicadores. Perfecto. Ahora entonces vamos con nuestra tercera pregunta. Y dentro de esto, pues ya hemos venido hablando un poco frente a las diferentes sentencias que tiene la Corte Suprema de Justicia. Creo que Santiago hizo una buena referencia entre las decisiones de nulitar, las decisiones de absolver. Y sumado a ello, que la línea realmente no es pacífica al poder establecer cuáles son los criterios que entran a diferenciar una de la otra. Porque en una primera fase uno decía, si hay una afectación a una garantía, entonces vamos con la nulidad. Pero luego empezamos a observar dentro de la sistematización de las diferentes líneas de la Corte que cuando se tenía algún tema que era frente a un carácter de nulidad, se terminaba absolviendo. O cuando estaba absolviendo, se terminaba en nulitar. Entonces, cualquiera de los dos, si nos pueden establecer qué papel juega la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en orientar la construcción de estos hechos jurídicamente relevantes. Ahora, es importante también, la Corte Constitucional ha venido también dando algunos rasgos desde el punto de vista de la construcción del hecho y de su función constitucional. Pero obviamente hemos venido trayendo toda la línea de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿cuál de los dos? ¿Quién dijo yo? No, esa le toca a doctor Harry obligatoriamente al doctor José María, porque además yo lo que haría si no estuviera aquí sería buscar rápido una foto que tengo del libro de él y con el doctor Nelson, que además triangula muy bien el cambio de criterio que ha tenido y fue en esa fotografía que yo, no, en esa infografía que yo me di, pues que me enteré que la corte no siempre fue lineal, porque yo siempre había creído que al principio absolvía, después anulaba y que ya se había consolidado por la anulación, pero en esa gráfica quedaba claro que había ido, vuelto, vuelto a venir, vuelto a ir, y creo que fue a partir de la doctora eh, Salazar Cuellar que unifica, que ya el criterio se fue decantando por la anulación y lo más triste fue una sentencia de tutela en un caso mío, el caso más triste, porque fue un precedente nefasto, creo yo, en el que ya nos crearon el orden de la nulidad que tiene que ser después de que hagamos comentarios. Entonces yo ahí, para explicarlo, mejor dicho, ya, iba a decir que no le iba a responder y ya la va a responder. Normalmente cuando presentábamos la nulidad por ausencia de hechos jurídicamente relevantes, lo hacíamos al comienzo de la acusación. Y era lo lógico, porque eran hechos mal imputados. Y la Corte en una tutela, en un caso mío, se inventó que no, que primero había que darle la oportunidad a la Fiscalía que corrigiera los hechos jurídicamente relevantes y después de eso sí presentar la nulidad. Pero el problema es que hay hechos jurídicamente relevantes que quedaron tan mal que son incorregibles. Entonces, si usted en la imputación no me dijo que fue la violación del deber objetivo de cuidado, ¿cómo es posible que lo vaya a poder hacer en la acusación? En el caso que yo les digo del contrato, ¿cómo es posible que en la acusación, en la corrección, la fiscal ahora sí diga, ah, sí, fue el contrato XYZ de tal día? Eso es un exabrupto, pues a mi modo de entender. Creo que la Corte fue como para cerrar un poquito la llave porque estaban anulando muchos casos y le quiso dar una oportunidad nueva de corrección a la fiscalía. Creo que fue inadecuada, pero me gustaría mucho escuchar al profe José María en esta pregunta, mi querido doctor Harry. Adelante, José. Gracias, Santi. Gracias, doctor Santiago, doctor Harry. Bueno, la verdad es que la jurisprudencia va en un vaivén incontrolable muchas veces. Pareciera que según el caso, si es muy triste absolver, termina anulando, y si es muy triste anular inclusive porque prescribe, algo pasa y se inventa y termina el caso de alguna manera reconduciéndose. Por ejemplo, lo que plantea el doctor Santiago es contradictorio con la propia jurisprudencia de la Corte, porque pues eso pasa con la Corte. O sea, en el caso de él no le han
establece un orden que es un contrasentido con la jurisprudencia, porque la jurisprudencia tiene una regla que al día de hoy se mantiene en Providencia de 2025 y es: los hechos jurídicamente relevantes que no se imputan no se pueden adicionar en la acusación. Entonces, ¿qué sentido tendría esperar a que después de que se acuse, si el problema es que no hay un hecho jurídicamente relevante, por lo tanto no lo puedo agregar en la acusación, pedir la nulidad? Entonces, definitivamente ese orden en el que se encuentra establecido no tendría ningún sentido, al menos frente a hechos jurídicamente relevantes que no existieron en la imputación. Porque lo que medio ha mantenido la Corte Suprema de Justicia es el principio que se deriva del de congruencia, que es el de coherencia fáctica. Ujú. Usted, los hechos jurídicamente relevantes en su núcleo esencial deben mantenerse en la imputación, acusación hasta el final. Ya la congruencia jurídica es hiperflexible, casi inexistente, donde la ley dice no se podrá condenar por delitos por los que no se haya acusado, la Corte puso sí se podrá condenar, básicamente. Entonces, eso es bastante interesante, un poco decepcionante, pero ¿qué ocurre? Y es la realidad. Así pues que la jurisprudencia ha tenido un papel importante, un papel loable en que ha llamado la atención sobre un defecto grande que es la mala construcción de los hechos jurídicamente relevantes, ha explicado por qué son importantes, ha generado consecuencias jurídicas de protección de los derechos. Eso es la parte buena. La parte mala es que no ha mantenido en muchos de esos temas y subtemas una línea coherente y pareciera que frente a ciertos casos, buscando quizás que no se cometa lo que pareciera en su criterio es un concepto de justicia material, que tuerce la regla hasta casi romperla del propio precedente y cambia y toma decisiones diferentes. Por eso yo creo que uno debe analizar integralmente la jurisprudencia para mirar dónde hay mayor consistencia, ver cuáles son los auténticos precedentes y no las decisiones aisladas. Pero a nivel general, Harry, podemos decir que la Corte ha contribuido a mostrar lo obvio, pero que era necesario, y es que los hechos jurídicamente relevantes importan. Y hago un agregado final. A partir de tres decisiones recientes de la Sala de Casación Penal y también de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, si un juez no interviene, ya sea por petición de la defensa o motu propio, y deja que los hechos jurídicamente relevantes mal construidos sigan así, puede prevaricar. Entonces, bueno, hay que tener un cuidado porque ya la propia Corte ha dicho, usted prevarica porque esa es su función, porque como bien lo dijo el doctor Santiago Tres Palacios, usted no es un convidado de piedra, no es un notario, usted es un juez de control de garantías, controla garantías. ¿Y qué mayor garantía que legalidad, defensa, contradicción y todo lo que se protege con los hechos jurídicamente relevantes, ¿cierto? Sí, totalmente. Y no solamente lo relacionado hacia este escenario del juez, sino tengan ustedes presentes que también existen pronunciamientos de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en el cual, por una indebida construcción de hechos jurídicamente relevantes, generó todo un proceso sancionatorio en el cual se sancionó un fiscal porque en la relación fáctica se podía determinar un agravante, pero en la adecuación jurídica no estaba. Entonces quedó como el punto, al fin que fácticamente me lo describes, pero jurídicamente no concuerda. Entonces acá hay que tener una lógica frente a este escenario de que la descripción fáctica debe corresponder a ese enunciado normativo. Entonces miren, para todos, y vamos ahorita ya con nuestra cuarta pregunta de poder. La adecuación tiene que ser en ese papel entre la unión del hecho y la norma, o en la norma y el hecho, tiene que ser adecuada. Que realmente esa relación fáctica se adecue al respectivo, la respectiva norma penal. Tiene que ser completa. Miren, tipicidad, tanto el punto de vista objetivo y subjetivo, hay una famosa sentencia Florida Blanca, precisamente frente a qué, frente a este deber objetivo, a la infracción del deber objetivo de cuidado. Entonces tenemos que ir hacia la complementariedad del tipo objetivo-subjetivo, la antijuricidad y culpabilidad, y también frente a los referentes que pueden complementar el tipo penal, ya sea porque son delitos en blanco o porque tienen unos ingredientes normativos o descriptivos especiales. Entonces, preguntan dentro del chat si hay un contexto de la violencia basada en género, debe estar incluido. Ojo, hay ciertos tipos penales que lo establecen. ¿Y eso hace parte de qué? De que la norma no solamente sea adecuada, sino que también tiene que ser completa y tiene que ser comprensible. Y creo que acá también hace parte de una función integradora por parte de qué?
de la Corte Suprema de Justicia a través de sus análisis de sentencias. Es que no solamente es un carácter interpretativo, sino también el carácter de precedente, lo que puede tener la vinculación también dentro de eso. Entonces vamos con nuestra cuarta pregunta de poder, y es la siguiente. ¡Tatán! ¿De qué manera los hechos jurídicamente relevantes fortalecen la litigación estratégica en las distintas audiencias del proceso penal? Me gustaría, antes de darles esta pauta, quiero proponer también algún escenario frente a la importancia del hecho jurídicamente relevante, no solamente enfocarnos en la construcción de la imputación, acusación y la congruencia con el juicio oral. Déjenme ser un poquito demente para poder decir que el hecho jurídicamente relevante, desde esta visión que estamos hablando, desde la categoría de la norma, también puede tener una trascendencia significativa de los diferentes grados de conocimiento. ¿En qué sentido? En tener claro que no solamente tenemos un estándar probatorio y un grave conocimiento en el escenario de juicio oral. ¿Cuál es el grave conocimiento? Más allá de toda duda. ¿Cuál es el estándar probatorio? Más allá de toda duda razonable. Pero miremoslo un poquito más abajo. ¿Por qué no pensar, Santiago y José María, en la importancia de la construcción de hechos jurídicamente relevantes desde esa figura del estándar? Audiencias preliminares, ¿cuál es mi grado de conocimiento? Los motivos razonablemente fundados. Entonces, si yo voy a generar una afectación a un acto de investigación, pues ese acto de investigación tiene diferentes categorías. Es diferente el estándar con relación a la búsqueda selectiva en base de datos, a un registro de allanamiento, a una intersectación de comunicación. Pero si tengo claro, así como el ejemplo que ponía José, con relación a que en un incumplimiento o en un contrato de realidad hay cuatro estándares, pues miremos cuáles son los estándares que necesitamos frente a qué, a esas audiencias preliminares. Y cuando tenemos claro cómo es la construcción del hecho jurídicamente relevante, desde esa perspectiva estratégica del grado de conocimiento, le podemos sacar más provecho. Es decir, ¿qué estándar necesito para poder concebir la sospecha razonable? ¿Qué estándar necesitamos para el motivo razonablemente fundado? ¿Qué estándar como grado de conocimiento para la inferencia razonable de autoridad de participación? No solamente para la formulación de imputación o para el traslado del escrito de acusación según tipo de procedimiento, sino también para la inferencia razonable de autoridad de participación en la medida de aseguramiento. ¿Qué estándar requiero como grado de conocimiento frente al hecho jurídicamente relevante en la probabilidad de verdad? Y ahí sí nosotros vamos viendo esa categoría ascendiendo, nos va a permitir que tener una estrategia, porque vamos a tener claro hacia dónde apuntamos, cuál va a ser la delimitación objeto de esa audiencia para poder establecer mi categoría normática, la fáctica y la probatoria. Y con esto les dejo a ustedes para que hagan esta cuarta pregunta, y es la utilización del método AIRAC. Miren, si ustedes manejan el método AIRAC, pueden construir argumentos del hecho jurídicamente relevante. ¿Cuál es el asunto, el problema jurídico que se les va a presentar? ¿Cuál es la regla aplicable para la resolución de ese problema jurídico? Y esa regla tiene que ser un análisis del sistema normativo desde el punto de vista del precedente, de la norma y de los desarrollos que se pueden presentar. Problema, análisis, ¿cuál es no solamente ese asunto, cuál es ese análisis, sino también frente a qué? Frente al hecho, la prueba y el racionamiento del problema jurídico a resolver y finalmente la conclusión. Si nosotros manejamos de forma correcta el AIRA, les aseguro que vamos a poder fortalecer la litigación estratégica en las diferentes audiencias del proceso penal. Santi o José. No, doctor Harry, es que usted la respondió de manera perfecta. Ahí no hay que sumarle ni una sola coma. Lo que acabas de decir es completamente acertado y estoy de acuerdo con la construcción. Yo solamente llamaría la atención, identifiquemos cuál es el papel que cumple el hecho en cada una de las audiencias en las que estemos. Solicitud de medida de aseguramiento. ¿Para qué sirve el hecho jurídicamente relevante? Para lograr identificar cuál es ese hecho que se debe acreditar en grado inferencial. En la acusación, para verificar que satisfaga la congruencia y la coherencia con la imputación. En la preparatoria, una importancia vital, lograr desencadenar la pertinencia, como les decía yo con los puentecitos, entre el elemento de prueba que estoy solicitando, el hecho y el derecho. Y en el juicio, pues la importancia capital
de que es aquello que debe ser acreditado o no para poder deducir la responsabilidad o no del acusado. Ujú. Perfecto. Coincido con el doctor Santiago en que José Harry ya hizo una delimitación adecuada y completa de la respuesta a esa pregunta. Quisiera agregar algo un poco desde la experiencia como litigante, algunas situaciones que me han ocurrido, y es cómo han fortalecido el tema de los hechos jurídicamente relevantes, la posibilidad de una litigación estratégica. A mí me gusta siempre vincular aspectos o de estándar probatorio de prueba siempre con los hechos jurídicamente relevantes y con el elemento del delito que configura. Por ejemplo, en una audiencia de imposición de medida de aseguramiento me gusta ser preciso en el sentido de decir algo como esto. Su señoría, la fiscalía no presentó evidencia, no estoy diciendo que la evidencia sea poca, es que es ninguna, en torno al hecho jurídicamente relevante atinente a, por ejemplo, la configuración de la contrariedad manifiesta del prevaricato atribuido, por dar un ejemplo, o del objeto material. No trajo ninguna evidencia con la que se acreditara en el grado mínimo de inferencia razonable el hecho jurídicamente relevante que satisface, por ejemplo, el objeto material del hurto. Porque acá debemos tener presente que en la imposición de una medida de aseguramiento basta con una simple inferencia razonable. Por lo tanto, no es un argumento válido a la luz de la jurisprudencia, aunque discutible dogmática y doctrinalmente a nivel probatorio, plantear la duda, porque la duda es compatible con la inferencia razonable según la sala de casación penal. Entonces, si usted mismo como defensor dice, la prueba que presenta o la evidencia que presenta la fiscalía genera dudas sobre el hecho jurídicamente relevante, usted en realidad le está dando la razón a la fiscalía en ese escenario, porque usted lo que tiene que decir es, no hubo inferencia y no decir que hay dudas sobre la evidencia, porque la duda es compatible con la existencia de una inferencia razonable, cosa con la que no estoy de acuerdo, pero es la posición de la sala de casación penal y la usa bastante los jueces de control de garantías. Por lo tanto, lo adecuado es decir, en una inferencia razonable, en una medida de aseguramiento, no existió inferencia razonable en torno a este hecho jurídicamente relevante. Punto. O en una revocatoria de la medida, desapareció la inferencia razonable de este hecho jurídicamente relevante que se adecua a este elemento del delito. O sea, ser muy claro en punto a esos aspectos me parece que ayuda. Por eso yo creo que desde que se toma el caso como abogado litigante, también aplica para el fiscal, uno debe hacer esa matriz de 3 columnas a la que se refería el doctor Santiago para uno saber hacia dónde va, cuál va a ser el punto de ataque, controversia y de defensa estratégica desde los hechos jurídicamente relevantes. Perfecto, muchas gracias. Y vamos con la quinta y nuestra última pregunta de poder. Y ya te damos el uso de la palabra, Darol, para que puedas hacer tu pregunta. Entonces, frente a la quinta pregunta es la siguiente. Bueno. Consejo práctico para jueces, fiscales y defensores en cómo entrenarse en la identificación de hechos jurídicamente relevantes. Creo que lo hemos venido mencionando y es tener claridad de esos elementos de la triada, de la parte fáctica, jurídica y probatoria, pero también en poder establecer un desarrollo ajuicioso frente a las diferentes categorías dogmáticas. Entonces, José y Santi, ¿cuál podría ser ese consejo práctico? Yo se lo voy a dar a los No, fiscales, que quiero mucho. Delimiten la hipótesis, construyan un caso haciendo realmente referencia a ese programa metodológico. No es generar una imputación rápida, es construirlo a partir de esas reuniones de trabajo que tienen. En la definición de objetos de prueba cuando se está delimitando la hipótesis. José María dijo algo muy importante, esto es de comunicación, la circunstanciación, el quién, el cómo, el cuándo, el dónde, el cómo, el qué, el por qué y el para qué. Son preguntas sencillas que empiezan a generar una hipótesis delictiva y nos puede llevar a la hipótesis de hechos jurídicamente relevantes. Porque cuando decimos el quién, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el cómo, el para qué y el por qué, hasta así como en baile, hace referencia a qué? A unos criterios del tipo penal. Tanto la parte objetiva, subjetiva, la antijuricidad desde el bien jurídico tutelado y la culpabilidad. Trabajen muy bien ese programa metodológico, definan muy bien los objetivos de prueba. Hagan una clasificación de la evidencia a partir de qué? De los medios de conocimiento. Hagan la tarea desde ahí de establecer esos criterios de legalidad, de pertinencia y de suficiencia.
construyan esa matriz y van a ver que la tarea les va a quedar solamente en la toma de decisiones. Archivan o imputan. Y si se imputa, precluyen, aplican un preacuerdo, un principio de oportunidad o acusan. Y si acusan, ¿qué? Podemos aplicar un preacuerdo, un principio de oportunidad o se defiende la teoría ante juicio oral. Pero es importante que ustedes vean que esta línea de hechos jurídicamente relevantes no es solamente una descripción fáctica, es hacer la tarea para qué, para tener objetivos de prueba, para tener pertinencia, para poder generar escritos de acusación con un debido descubrimiento, para poder hacer solicitudes probatorias argumentadas a partir de qué, del hecho jurídicamente relevante y la pertinencia. Y lo más bello, para que cuando lleguemos a juicio oral tengamos criterios no solamente frente a la parte fáctica, sino los objetivos de prueba en los interrogatorios, objetivos de prueba en los contrainterrogatorios, definición de testigo de acreditación, cómo incorporar evidencia. Es decir, hagamos la tarea desde un inicio y hagámosla bien. Santi y José. No, doctor Harry, de nuevo muy de acuerdo, solo agregaría como énfasis eh, que estudiemos la teoría del delito. Es decir, cuando usted aprende la teoría del delito, empieza a encontrar soluciones muy sencillas y usted se da cuenta que están dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas y la solución estaba ahí de manera evidente. Y digo estudiarla porque con el sistema penal acusatorio llegó la falsa idea según la cual el único tema importante ya sería la prueba. Y sí, la prueba es muy importante, siempre lo ha sido, pero ¿la prueba de qué? Del hecho. ¿Y cuál hecho? El hecho que encaja en el derecho. ¿Y cómo logro interpretar eso? Con base en una teoría del delito sólida, que obviamente tenemos que estudiarla de manera un poquito elástica y no creer que el juez tiene que aceptar la que nosotros consideremos, pero la verdad es que sí se encuentran soluciones muy, muy útiles, como una frase que se le acuña a Rudolf von Ehring, nada más práctico que una buena teoría. Perfecto, muchísimas gracias. José María. Bueno, la verdad quisiera iniciar dándoles a todos un consejo que justamente a mí me dio Harry hace muchos años, cuando estábamos en el concurso de técnicas de juicio oral, y que es importante y fundamental y que ha sido, digamos, un faro en todo este proceso de construcción, y es que nunca debemos considerarnos productos terminados. ¿Por qué? Porque en el mismo instante en que la soberbia aparece y dejamos de leer, de estudiar, porque yo llevo litigando 13 años en administración pública y me las sé todas en contratación estatal, pues quedo anquilosado, quedo anclado en el pasado, quizás en los errores, en las cosas que no comprendí, pero creí que sí, y ahí comienzan a evidenciarse malas acusaciones y malas imputaciones. Yo he identificado dos clases de sujetos que cometen errores en los hechos jurídicamente relevantes. El que carece de humildad, es decir, la persona, el fiscal que cree ya conocerlo y la verdad es que nunca tomó un diccionario para mirar qué era un motivo abyecto o fútil y cree que son sinónimos, por ejemplo, o es incapaz de definirlo y por lo tanto de aplicarlo, o el irresponsable, el que sabe que no sabe y no le importa. Y eso es porque desconoce la gravedad de lo que significa e implica el daño, la destrucción para la vida de un ser humano que es aplicar una pena. Entonces yo creo que, por un lado, debemos abandonar la soberbia y tener la humildad frente al conocimiento y todos los días no dejar, como dijo el doctor Santiago Tres Palacio, de estudiar teoría del delito, de estudiar penal especial. No importa que el tipo penal lo hayamos manejado mucho, todos los días busquemos qué nuevo ha dicho la jurisprudencia para poder construir una teoría del caso. Y si el problema no es de humildad, sino de pereza, que la abandonemos, porque la responsabilidad en algo tan importante como es la administración del poder punitivo, pues debe acompañarnos. Porque como dijo el maestro Juan Fernández Carrasquilla, nada tan terrible como el derecho penal. Todo manual, libro del derecho penal es un libro terrible porque parece el manual de un buen inquisidor, y el ejercicio en el que nosotros estamos y por ejemplo en el que se encuentra acá es la administración de males. Así que tratemos de maximizar todas las garantías para que la justicia, en la medida de lo posible, las garantías que son tan importantes estén siempre presentes en el proceso penal. Así que culmino también con un consejo, y es que yo creo que deseemos para los demás el proceso penal que quisiéramos para nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Excelente. Creo que
Hemos venido resolviendo las preguntas que están dentro del chat, tanto José María como Santiago. Creo que Darol tenía la mano levantada. Sí, señor. Listo, adelante, Darol. Cuéntanos Buenas la... noches. Gracias. Buenas noches, doctor Mora, doctor Santiago Tres Palacios, un cordial saludo. Siguiendo en YouTube todos sus videos, todos sus tutoriales, todos me los he visto, por cierto. Y el doctor José María Peláez, gran maestro de mi especialización. Me declaro discípulo del doctor José María Peláez, gran catedrático. Bueno, lo siguiente, con todo esto de la congruencia más que todo flexible que la Corte ha venido inclusive dándole muchas facilidades, muchas veces pues al ente acusador, que siempre los litigantes muchas veces nos vemos más como arrojados hacia una esquina del ring donde siempre se nos violan muchas garantías, y igualmente tenemos que luchar por ellas. He mirado el punto de vista de la viabilidad de la flexibilidad de acuerdo a la imputación a la acusación. Cuando unos hechos jurídicamente relevantes están mal planteados, ¿a qué punto podemos llegar de que de pronto ya empiecen a dar cuenta de que si hay una nulidad, la empiecen a plantear desde la acusación? Es decir, porque pueden decir que uno puede defenderse a partir de ese momento teniendo los hechos jurídicamente claros a partir desde el momento de la acusación. Esa es la duda que tengo al respecto. Me gustaría que la aclararan. Si alguna no la entienden, se la puedo replantear. Creo que Gracias. Santiago habías dado un consejo frente a eso, ¿no? Podríamos repetirlo porque yo creo que es muy bueno desde el punto de vista del defensor en eso, ¿hasta qué punto voy? ¿Me la saco en el alegato de conclusión? ¿O qué sucede? Sí, doctor Darrell, eso es muy discutible, hace parte de, creo que es una decisión estratégica que no es posible determinar si es buena o mala. Es posible, digamos, de acuerdo a nuestra experiencia, poder realizar deducciones. En mi experiencia personal, he notado que cuando uno guarda algo que debió haber dicho antes, cuando lo dice no tiene el impacto que uno se imaginaba que tenía, porque además el juez al momento del juicio ya está, digamos, un poquito mm, mareado por todas las pruebas que se han presentado. No, la expresión es aturdido por las pruebas. Y precisamente cuando le decimos lo de los hechos jurídicamente relevantes, lo que le estamos diciendo es vaya y escuche la imputación, vaya y sáquela. Mientras que si uno lo va proponiendo en cada audiencia en la que tiene la oportunidad, eso desde que le llega el expediente al juez, él se va dando cuenta que hubo una solicitud de nulidad, que hubo una solicitud de corrección, que hubo comentarios, y el juez yo creo que se encontraría, por lo menos epistémicamente, obligado a dar una respuesta suficiente a los requerimientos que uno ha planteado. Yo en lo personal, cada que tengo la oportunidad de presentar una nulidad por hechos jurídicamente relevantes, lo hago. Y cada que noto que de manera sucinta puedo levantar la mano en la imputación y señalarlo, también lo hago. Eh, el profesor, por ejemplo, Iván Cancino, que es un litigante pues, que conocemos y que es muy aguerrido y ha tenido muchos casos de éxito, es de la otra postura y él prefiere muchas veces guardar silencio y después cobrarlo en los alegatos finales. Al final, como toda decisión estratégica, querido doctor Darrell, hay que medir lo que usted considere y tomar la decisión con la que usted quede más tranquilo. Esto es un criterio pues muy subjetivo, pero las técnicas de litigación a veces se vuelven muy subjetivas. ¿Cuál es la recomendación sí o sí que le doy? Estudie bastante, como le decía el doctor José, no se considera un producto acabado para que si no la presentó es porque decidió no presentarla. No haga como algunos que es que no se dan cuenta y dicen que su paquidermia, su silencio y su omisión es estratégico. Y no, no es estratégico. Usted se sentó ahí a mirar para el techo. Y uno logra identificar cuando el abogado en verdad está siguiendo una estrategia y cuando no lo está haciendo. También hay una pauta intermedia y es simplemente a ir haciendo anotaciones. En mi opinión, presento la nulidad cada que puedo. Una vez en el 2016 yo presenté una nulidad, todos los demás defensores estaban bravos conmigo, es que porque le iba a corregir el caminado a la fiscalía. Prosperó la nulidad y al sol de hoy, 9 años después, y creo que ya prescribió, no he hecho las cuentas, no nos han imputado. Es decir, esa nulidad fue un equivalente funcional a una sentencia absolutoria y ganamos y ya, y se acabó.
Otras veces me han anulado, va a la segunda instancia y tumban la nulidad y seguimos en el proceso. Bueno, no sirvió, nos ilusionamos, pero yo siempre quedo satisfecho porque hice lo que dictaba mi conciencia y lo que considero adecuado. Llegará el caso, y por eso yo la primera regla que doy de litigación es: no hay reglas universales o absolutas de litigación. Cada caso es un universo distinto, Darol. Analiza bien en ese caso cuáles son los pro y los contra de presentar el recurso. También una vez, con esta finalizo, que es un caso muy práctico, que es la única vez que yo no lo he hecho. Llegó una nulidad y los hechos jurídicamente relevantes, llegó una acusación y los hechos jurídicamente relevantes eran desastrosos. Pero la fiscalía, dentro del anexo de las pruebas, nunca mencionó las interceptaciones telefónicas, que eran una prueba muy fuerte contra mis defendidos. Y nosotros decidimos no hacer comentarios y nos imputaron y nos acusaron, y después en el traslado tampoco quedó, y en la preparatoria logramos que se rechazaran las interceptaciones. Nosotros sabíamos que existían las interceptaciones porque las habían mencionado en la solicitud de medida de aseguramiento. Entonces ahí lo que hicimos fue una ponderación. Hombre, solicitamos la nulidad, no vaya a ser que nos la concedan. Es un caso de lavado de activos que tiene una prescripción muy amplia, es de alto interés, y ahí corregirle el caminado, entre comillas, sí era altamente perjudicial. Y ya cuando la fiscal se dio cuenta que no había descubierto las interceptaciones, pues ya era muy tarde. La jueza compró nuestra hipótesis, no decretó las interceptaciones que la solicitaron en la preparatoria, y en el juicio terminamos ganando. En ese caso fue la decisión que nosotros tomamos. También hubiera sido posible que la jueza después nos saliera con la hipótesis según la cual, como eran elementos que se habían mencionado en la solicitud de medida de aseguramiento, no hubo un sorprendimiento de la defensa y por lo tanto la flexibilidad en el descubrimiento, bla, 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 bla. Fue un riesgo, lo asumimos y lo ganamos, pero lo más importante, Daryl, no fue por negligencia nuestra. Lo identificamos, lo estudiamos, y también toma la decisión de la mano con tu cliente y le explicas las condiciones, las situaciones, y él te puede decir: no, doctor, a mí no me interesa, yo tengo que ir a pelear a juicio, vamos, o si me interesa. Es muy importante también el diálogo y no volverse uno el que le impone al cliente la solución, porque como lo ha repetido varias veces el doctor José María, y yo creo firmemente en eso, en un proceso judicial lo que nos estamos jugando es la vida de un señor que confía en nosotros al darnos un poder. Y en última, nuestra misión es también facilitarle a él la información para que tome las decisiones debidamente informado. Perfecto. No, pues muchísimas gracias a nuestros invitados especiales. Realmente tener acá al doctor José María, al doctor Santiago y a este selecto grupo es algo que desde el liderazgo y del coaching que he venido implementando tiene ese concepto en el valor agregado. La importancia de dar un valor agregado no es poder transmitir conocimientos, sino es poder escuchar a quien quiere recibir ese valor agregado. Interesante, ¿no? No es solamente dar el valor agregado, sino recibir por parte de quienes realmente quieren ser parte de ese valor agregado. Y esta es una temática que vamos a seguir desarrollando. Todos están cordialmente invitados para que la próxima semana podamos hablar de la función de los hechos jurídicamente relevantes desde las negociaciones. Es decir, cuáles reglas tenemos que establecer para poder hablar de preacuerdos o aplicación del principio de oportunidad, pero con esa columna vertebral de los hechos jurídicamente relevantes. Y no solamente desde la columna de los hechos jurídicamente relevantes, sino teniendo dos conceptos: teoría del caso y litigación estratégica. Recuerden nuestra triada: jurídico, Santi, lo fáctico y lo probatorio, pero utilícenlo. Utilícenlo, ya sea que ustedes sean fiscales, defensores, representantes de víctima, agentes del Ministerio Público, jueces, magistrados. Esto es algo que, más allá del rol, de la parte o del interviniente, es para toda la comunidad jurídica. Porque finalmente la norma está ahí. La interpretación y la aplicación puede que va a variar, pero la norma está ahí. Entonces, la idea es que continuemos.
sigamos haciendo este trabajo entre todos. Y pues bueno, acá saben que desde Reglas de Evidencia y Litigio Estratégico tienen un gran amigo. Tenemos dos grandes juristas, el doctor Tres Palacios, el doctor Peláez, y la idea es que podamos continuar y desarrollando este tipo de escenarios, que cualquier tipo de comentarios es siempre desde el respeto, desde la crítica, pero ante todo desde la formación. Me gustaría que ustedes se despidieran, José y Santiago. Harry, no, muy emocionado. Muchas gracias, doctor José, por siempre esa generosidad en la enseñanza. Y bueno, hasta la próxima que nos inviten, querido doctor Harry. Sé que muchos temas quedan ahí faltando, pero espero de todo corazón que nos podamos ver, ojalá de manera presencial en alguna oportunidad. Organicémoslo, organicemos algo chévere más allá del derecho si nos tenemos que ver. Claro que sí. Muchas Totalmente. bendiciones, doctor Santiago, Harry. De verdad que ha sido para mí un gusto, un placer compartir escenario con ustedes, mis admirados colegas y amigos. Un abrazo, bendiciones a todos y bueno, esperamos vernos presencialmente. Que estén bien. Bueno, muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Muchísimas gracias.